anterior y después tendremos un canto especial. Bien, buenas tardes, buenas noches. Nos perdimos viniendo aquí, parece que mi esposa se equivocó en algún número y nos llevó por otro lado. Pero gracias a Dios estamos aquí en esta noche. Bueno, hemos tocado dos temas con respecto a la profecía. Y primeramente hablamos de la estatua de Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor. Y después hablamos de la bestia, de las 4 bestias, de la visión de Daniel. La estatua de Nabucodonosor se encuentra en el capítulo 2 de Daniel y las 4 bestias de Daniel se encuentran en el capítulo 7. Así es que no sé si tienen alguna pregunta con respecto a cualquiera de los dos temas. Si no, pues vamos a hacer un repasito. Anoche decíamos que los 4 metales de la estatua, que eran gracias hermano santo, ¿se acuerdan? Oro, plata, bronce y hierro. Y la última era el hierro mezclado con el barro, ¿verdad? Entonces, ¿y las 4 bestias? ¿Te acuerdas cuál que era? El león con las 4 alas. La segunda, el oso con la espalda a un lado más alto que el otro y 3 costillas en la boca. El tercero, leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y decíamos que las 4 cabezas, el imperio de Grecia se dividió en 4 reinos de los 4 generales de Alejandro Magno. Y las 4 alas simbolizaban el tiempo rápido en que Alejandro conquistó el mundo en 10 años. Tristemente murió a los 32 años y tuvo entonces que el reino dividirse en esas 4 cabezas que fueron 4 reinos que dividieron. Y en la última bestia, la bestia terrible con 10 cuernos, ¿verdad? Con 10 cuernos que representaba el imperio romano. El imperio romano fue el imperio que más tiempo duró. De todos los 4, fue el que más tiempo duró. El imperio romano se levantó en el año 168 antes de Cristo y duró y terminó en el 476 después de Cristo. Así es que si sumamos 168 más 476 nos da casi 660 años. O sea que fue un imperio que conquistó el mundo y dominó el mundo por mucho tiempo, porque casi fue más de la mitad del milenio, 660 y pico de años duró este imperio, pero llegó a su fin. ¿Y cómo llegó a su fin? ¿Cómo llegó a su fin el imperio romano? La invasión de las tribus. La invasión de las tribus bárbaras, ¿verdad? La invasión de las tribus bárbaras, y estas tribus se convirtieron en las naciones europeas que hoy tenemos nosotros existiendo. Y la estatua nos aclara un poquito mejor, porque dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo iba a establecer su reino. Y ese reino está representado con la piedra que le cae a la estatua en los pies y destruye todos los reinos, y entonces forma Dios su propio reino eternamente y para siempre. Dios va a restituir todas las cosas a su originalidad. Dios hizo el mundo perfecto, Dios hizo el mundo santo, Dios nos hizo a Adán y a Eva para que fueran eternos. Tristemente ellos perdieron todo eso, pero Dios lo restituyó en la cruz del Calvario y nos está dando la oportunidad de nosotros que nosotros podamos disfrutar de ese reino glorioso. Así es que lo esperamos, y el propósito de nuestra conferencia es que nosotros lleguemos y estemos ahí, porque para eso murió Cristo en el Calvario, para llevarnos a ese reino. Así es que esperamos que podamos estar ahí. Ese es el propósito, ¿verdad? Que estemos ahí, porque la única esperanza que tenemos nosotros en este mundo es lo que Cristo nos ofrece. Si alguien le preguntó al pastor Bullón y le dijo si valía la pena ser cristiano, si valía la pena tener fe,
¿qué pasaba si las cosas no fueran como nosotros las predicamos y como la Biblia lo dice que van a ser? Entonces el pastor le contestó a esta periodista que lo entrevistaba y le dijo, bueno, mire, en este momento nadie tiene esperanza, ¿verdad? Vamos a morir todos, porque ese es el final de todos, morir. Morir sin esperanza o morir con esperanza, ¿qué es mejor? Es mejor morir con esperanza, le dijo él, porque resulta que si morimos sin esperanza estamos perdidos, ya morimos para siempre. Pero si morimos con esperanza, le dijo, y sucede lo que yo le estoy diciendo y lo que yo creo, ¿quién va ganando? ¿Usted o yo que no cree? Sé que la periodista no supo qué contestarle al pastor, ¿verdad? Así que es mejor morir con esperanza, morir creyendo lo que la palabra de Dios dice, total, como dijo el pastor. Si no fuera cierto, bueno, pues no pierdo nada tampoco, porque siempre voy a morir. Pero tener la esperanza es lo más hermoso. Así es que esa esperanza nos da a nosotros fuerza para poder vivir en este mundo. Que Dios les bendiga. El siguiente himno sea para la honra y la gloria de Dios. Tus
Gloria a Dios. Lindo canto. Vamos a orar. ¿Está bien? Para empezar, vamos a elevar a nuestro Dios, nuestro corazón, nuestra mente. Eterno Padre, estamos aquí. Deseamos aprender de ti. Te suplicamos, Señor Dios nuestro. Tal vez haya entre nosotros alguna persona que trae alguna aflicción. Sé su consolador. Tal vez hay algún problema de tipo material o económico. Sé su sustentador. Es probable, Señor, que haya motivo de angustia o de inquietud o de estrés. Por favor, trae a su corazón paz. Y Señor, bendice a tu siervo que has escogido para tener la temática de esta semana. Permite que el pastor Luis pueda, Señor, ser usado una vez más por tu Santo Espíritu. Te rogamos esta bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos entonces a escuchar el tema de hoy. Una vez más, muy buenas noches. Agradecemos a Dios por habernos guardado durante el día y por permitirnos el privilegio de estar en esta noche aquí. Hoy nos toca continuar el estudio de la profecía. Y como dijimos anoche, hay algo que todavía tenemos que aprender sobre la cuarta bestia. Decíamos anoche que la cuarta bestia representaba el Imperio Romano y que el Imperio Romano se iba a dividir en 10 reinos. Y de acuerdo a lo que hemos estudiado hasta aquí en este momento, podemos nosotros entonces decir que una bestia representa un imperio y un cuerno representa un reino. Una bestia es, en profecía, un imperio y un cuerno, un reino. Y aprendiendo esto vamos a entender lo que vamos a explicar en esta noche. Quisiera que se me presentara la primera vista, por favor. Muy bien, si vamos a ver. Esa es la segunda, ¿va? La primera. Sí, no, esa es la primera, ¿no? ¿Esa era la primera? Sí, está bien. Está bien. No, esa no, la otra entonces. Muy bien. Esta es la cuarta bestia que estudiamos. Voy a usar esta de aquí porque por la pantalla, por la pizarra que está ahí. Decíamos entonces que esta bestia horrible, terrible, representaba el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, esos 10 cuernos, representaban los reinos o las naciones que iban a sucederle a él. El Imperio Romano cayó o fue destruido por las tribus bárbaras en el 476. Tengan ese número muy en cuenta. 476 cae el Imperio Romano cuando es invadido por las tribus bárbaras. Y estas tribus bárbaras forman 10 reinos. Y esos cuernos simbolizan a esos 10 cuernos. Pero hay algo que nosotros no explicamos anoche y es lo que vamos a estudiar hoy en esta noche, que surge también de esa bestia. Y lo que vamos a estudiar se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7. Y vamos a leer entonces primero los versículos para ver de qué es lo que estamos hablando, de qué estoy hablando yo en esta noche. Y vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8. Vamos a leer todos los versículos en relación a lo que vamos a estudiar esta noche. Daniel, capítulo 7, versículo 8. Dice Daniel:
Mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, mientras él contemplaba los 10 cuernos de esta bestia, dice ahí el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vamos a ver entonces el versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Vamos entonces a ir al versículo 20. Dice ahí: asimismo, vamos a ver el versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosas en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. El 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Así que entonces Daniel dice que dentro de esos 10 cuernos surgió otro, que al principio dice él que era pequeño. Daniel dice que él no entendía lo que le estaban presentando. Entonces viene un ángel y le explica a Daniel en los versículos 24 y 25. El ángel viene y le explica a Daniel el significado de todo lo que él está viendo. Y ahí en el versículo 24 y 25 dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Anoche vimos cuáles fueron los 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Vamos ahora entonces a ver si explicamos qué es lo que está pasando. De acuerdo a lo leído en estos versículos, en el versículo 8 dice que este cuerno tenía ojos como de hombre. ¿Me permite la carpeta que está ahí? En la última parte de la carpeta hay una página. En la última, ahí atrás. En la última, esa. Ok. Tratamos de ilustrar lo que estamos hablando, porque es bien importante que esto se quede grabado en nuestras mentes. Si las 2 profecías que hemos estudiado, esta que vamos a estudiar es bien importante. Bien importante que se entienda. Si usted no lo entiende, usted pregunte. Yo estoy dispuesto a pararme aún en medio de la conferencia para que usted haga su pregunta, porque para mí esta noche es importante que usted entienda esta profecía. Dice Daniel primeramente que este cuerno tenía ojos y boca como de hombre. ¿Verdad? ¿Lo ven ahí? Ok. Dice después él que este cuerno surgió de los 10. Después de los 10, dice el ángel, tras ellos, después de esos 10 cuernos, o sea, después que estos reinos que destruyeron el imperio romano se establecieran, iba a surgir otro cuerno. Y dijimos ya que un cuerno representa un reino, un
entonces este cuerno que sale después de los 10 se iba a convertir en un poder, en un reino. No puedo ilustrar desde aquí, pero dice lo que dicen los textos que hemos leído. Primeramente, dice que este reino salió del cuarto bestia. Segundo, salió entre los 10 cuernos. Tercero, después de los 10 cuernos. O sea, salió en el territorio donde estaban ubicados los 10 reinos, pero salió después de ellos. Segundo, el versículo 24 dice que iba a ser diferente de los 10. Quinto, se haría más fuerte que los 10. Ese cuerno pequeño, con el tiempo, se iba a hacer más fuerte que los otros 10 reinos. Eso es lo que dice lo que acabamos de leer. Sexto, aplastaría a 3 de esos cuernos, los quitaría, los destruiría. Séptimo, declararía grandes cosas contra Dios. Noten esto importante. Dice que ese cuerno, cuando se convirtiera en un reino, iba a hablar cosas en contra de Dios. Octavo, haría guerra contra los cristianos, o sea, contra los santos. Y noveno, cambiaría los tiempos y la ley. ¿Qué dice? Que ese cuerno, ese poder, cambiaría los tiempos y la ley. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Esa es la ley de Dios. Entonces, este cuerno iba a cambiar la ley de Dios. Y por último, dominaría por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Es importante que entendamos esta noche. Yo trato de hacerla, no lo trato de explicar bien para que no se vea muy complicada la cosa. Entonces, de todo lo leído hasta aquí, podemos decir entonces que este cuerno pequeño perseguiría y mataría al pueblo de Dios. 2. Trataría de cambiar la ley. Hablaría contra Dios y tendría dominio por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esta palabra tiempo es usada también en el capítulo 4 de Daniel. Y esta palabra tiempo proviene del arameo y es la palabra idán, que se traduce tiempo. Es la palabra idán que viene del arameo, que es el idioma que se hablaba en el tiempo de Daniel en Babilonia. Así que esta palabra idán es la que es traducida en por tiempo. Y de acuerdo al capítulo 4 de Daniel, versículos 16, 23, 25 y 32, esta palabra tiempo, todos los que estudian la Biblia están unánimes en que esta palabra tiempo significa un año. ¿Por qué? Porque ahí en ese capítulo 4, no lo vamos a ver porque el tiempo me está corriendo, pero usted lo puede leer en su casa, capítulo 4 de Daniel, versículos 16, 23, 25 y 32. Ahí lo puede leer, capítulo 4, versículos 16, 23, 25 y 32. ¿De qué habla ese capítulo? Ese capítulo habla cuando Dios castigó al rey Nabucodonosor por soberbio. Ustedes recuerdan que Dios le mostró a Nabucodonosor una estatua con 4 metales, ¿verdad? Pero Nabucodonosor, por soberbio, hizo una estatua de oro completa toda. Porque él no quería que su reino fuera dividido y fuera destruido. Y entonces él construyó una estatua completamente de oro y él dijo, mi reino no va a ser destruido y siempre va a permanecer. Y hizo una estatua de oro completamente y le dijo al pueblo, ustedes vengan todos a adorar a esta estatua y el que no adore a esta estatua lo voy a aniquilar ahora mismo.
Y entonces Dios lo castigó por soberbio. Y aquí en esta experiencia del capítulo 4 dice que Nabucodonosor se convirtió en bestia, en animal. Qué tremenda experiencia para una persona cuando no quiere aprender la palabra de Dios, cuando no quiere hacer caso a la palabra de Dios. Y entonces Dios lo castigó y lo convirtió en animal y le dijo: vas a estar como animal comiendo hierba allá afuera 7 tiempos. Y todos los que estudian la Biblia, todos los teólogos están de acuerdo que estos 7 tiempos significaron 7 años. Durante 7 años Nabucodonosor se convirtió en animal y tuvieron que sacarlo del palacio y ponerlo en el patio de su palacio. Y ahí permaneció 7 años comiendo hierba y el pelo le creció, las uñas le crecieron. Y aquí el capítulo 4 dice: cuando tú reconozcas que yo soy Dios, tú vas a recuperar el conocimiento y vas a recuperar tu reino. Y a los 7 años, Nabucodonosor, siendo animal, levantó su cabeza al cielo y reconoció de que Dios es Dios y que no hay otro como ellos. Y en ese momento que él reconoce de que Dios es Dios, fue restituido, se recobró su cuerpo humano y fue traído de nuevo al palacio y siguió siendo rey. Pero desde ese momento Nabucodonosor se hizo cristiano y mandó a todo su reino que el único Dios que iban a adorar ellos, o que tenían que adorar ellos, era a Dios Jehová del cielo. Amén. Ojalá nosotros no tengamos que pasar por experiencias fuertes, porque hermano, yo te quiero decir esta noche, si Dios te quiere salvar a ti, Dios te va a buscar. Dijimos anoche que Dios te va a buscar. Dios no te va a dejar solo. Dios nunca te va a abandonar. Dios te va a buscar como sea. Así que entonces esta palabra tiempo significa 1 año. Y aquí la palabra de Dios dice que este cuerno pequeño, póngame la siguiente vista por favor, mi hermano. Ahí está. Aquí está. Dice que el cuerno, este cuerno pequeño, no se ve muy bien, póngame la grande por favor. Aquí está el cuerno pequeño. Dice que ese cuerno pequeño surge. Y aquí, de acuerdo a lo que estamos enseñando, dice que este cuerno pequeño iba a tener ojos y bocas. Y con esa boca iba a hablar grandes cosas en contra de Dios. Así que quiero en esta noche explicar, dice la palabra de Dios, que este cuerno, me olvidó ver si conseguía un pointer. Voy a pasarme por aquí para explicar esto. Dice la palabra de Dios que ese cuerno dominaría un tiempo, tiempos y medio tiempo. Un tiempo es 1 año. Tiempos son 2 años. 2 años. Medio tiempo es medio año. 1 año son 360 días. Nuestro calendario tiene 365, pero el calendario que se usaba en el tiempo de los judíos tenía solamente 360 días. Por eso en esta noche estamos usando 360 días por año, porque ese era el calendario que usaban los judíos en el tiempo antiguo. Ese calendario de los judíos tenía 360 días. Así que un tiempo es 1 año. 1 año igual a 360 días. Tiempos es igual a 2 años. 2 años. 300 más 360 más 360 son 720. 2 años son 720 días. Medio año serían 180 días. El total de esto, 360 más 720 más 180, nos da 1260 días. Pero un día en la profecía equivale a 1 año. Así que entonces este poder iba a dominar 1260 años.
¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado que no se haya entendido? Si hay algo que no se haya entendido, yo me paro, porque a mí es importante que aprendamos esto. Es importante, miren que estamos tratando de que la Biblia nos diga a nosotros. Así que un tiempo, un año. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. Un año, 360 días, que era el calendario que se usaba en el tiempo antiguo de los judíos. Tiempos son 2 años, y 2 años a 360 por año son 720 días. Y medio tiempo, que es medio año, equivale a 180 días. Un día en la profecía equivale a un año. Y eso lo podemos leer en el libro de Números, capítulo 14, versículo 34, que la Biblia dice que un día equivale a un año. Números 14, 34. Vamos a leerlo. Números 14, 34. Esto no es invención de nosotros, sino es algo que la Biblia misma se explica. La misma Biblia nos explica a nosotros las cosas. Números 14, 34. ¿Qué dice ahí en Números 14, 34? Dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Números 14, 34 dice que un año o un día equivale a un año. Y también vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Ezequiel 4, 6. También nos corrobora de que un día equivale a un año. Ezequiel 4, 6. Dice ahí la palabra de Dios. Ezequiel 4, 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Sé que la Biblia dice entonces que un día proféticamente equivale a un año. Así que este poder, este cuerno pequeño que se convierte en un reino, en un poder, dominaría por 1260 años. ¿Lo entendemos? ¿O hay alguna pregunta? No tenga pena. Yo quiero que usted entienda esto. Si hay alguna pregunta. Santos, ¿hay alguna pregunta? Santos graba todos los temas para escucharlo después, seguirlo escuchando. Así que entonces, este poder perseguidor dominaría por 1260 años. Ahora, ¿cómo encontramos el comienzo de esta profecía? Importante. ¿Cómo encontramos la fecha en que comenzó esta profecía? Es importantísimo. Porque si no tenemos la fecha de comienzo, entonces tampoco sabemos cuándo va a terminar. Y no sabemos el tiempo en que va a ocurrir. Pero lo que leímos de los textos dice que este cuerno surgiría después de los 10. ¿Verdad? Sí. Dice la palabra de Dios, lo que a los textos que leímos, dice que el cuerno pequeño surgiría después de los 10. Y que saldría de la bestia que representa Roma. Así es que entonces, si Roma cae en el 476 y estos 10 reinos de los 10 cuernos se establecen después del 476 y la Biblia dice que este cuerno surgiría después de los 10, quiere decir entonces que este cuerno por bíblicamente tendría que surgir después del 476. ¿Sí o no? Es lo que dice la Biblia, que surgiría después de los 10. Entre los 10, pero después de ellos. Entre el territorio de los 10, pero después de ellos. Así que este cuerno entonces tendría que surgir después del 476.
Otra cosa que dice la Biblia es que este cuerno, cuando saliera, iba a desarraigar a 3 cuernos, ¿verdad? Dice que cuando saliera, a medida que fuera creciendo, a medida que fuera estableciéndose, a medida que fuera agarrando poder, iba a desarraigar 3 cuernos. O sea que 3 reinos de las 10 tribus que se establecieron en Europa no iban a aparecer en el mapa porque iban a ser destruidas. La pregunta que nos podemos hacer entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenían que caer esos 3 reinos? Que ese cuerno pequeño tenía que quitar fuera de su camino. ¿Por qué tendrían que caer esos 3 reinos? Esos 3 reinos fueron los érulos, fueron los ostrogodos y fueron los vándalos. Los érulos, los ostrogodos y los vándalos. ¿Se acuerdan que cuando yo dije los nombres de las naciones europeas que surgieron de los 10 reinos, hubieron 3 reinos que yo no les anuncié que tenían nombre? ¿Por qué? Porque esos fueron los 3 reinos que ese cuerno pequeño iba a quitar de su camino. Y esos fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. ¿Por qué esos cuernos tendrían que desaparecer? Para que este cuerno pequeño se estableciera completamente y comenzara su dominio de 1260 años. Estos 3 reinos no creían en la divinidad de Cristo. Eran reinos arrianos. ¿Por qué eran reinos arrianos? Arrio fue un sacerdote egipcio que nace en Alejandría, y Arrio sacó la enseñanza de que Cristo no era divino, sino que Cristo era un ser creado. ¿Hay alguna religión que nosotros conocemos que dice que predica eso? Sí. ¿Ah? ¿Han escuchado alguna religión que anda por ahí diciendo que Cristo no es divino, no es Dios, sino que es un ser creado por el Padre? ¿Quién es, hermano? A ver si usted ha escuchado. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son una de las religiones que dicen que Cristo no es divino, que Cristo es un ser creado, que Cristo no es igual al Padre. ¿De dónde viene esa enseñanza? Mire desde dónde viene. Arrio, ese sacerdote egipcio, fue el que sacó esa enseñanza. Y estas 3 tribus creían en esa enseñanza. Y la iglesia cristiana que funda Cristo, sí creía que Cristo era divino, que Cristo es Dios, porque así dice Mateo 1:23. Dice Dios con nosotros. Entonces, estas 3 tribus, tribus bárbaras creían en esa enseñanza. Y entonces la iglesia en ese tiempo condenó esa enseñanza en el concilio de Nicea en el 325. Estas 3 tribus chocaban entonces con la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana no podía establecerse mientras estas 3 tribus estuvieran por ahí dominando, porque ellos dominaban en ese tiempo. Ustedes se acuerdan que fueron las tribus que quitaron al Imperio Romano y se quedaron ahí en Roma. Se quedaron en todo el territorio, entonces ellos dominaban. Así que entonces dice la palabra de Dios que este cuerno pequeño quitaría esos tres reinos que se le oponían a la enseñanza de que Cristo es divino. Y por eso la palabra de Dios dice que estos 3 reinos tenían que desaparecer. Dicho eso, entonces podemos decir que el cuerno que sale después de los 10, o ese cuerno pequeño, es un poder religioso que se establecería y que existe hasta el día de hoy, y cómo surge del Imperio Romano se quedaría allí. Fíjense que el cuerno pequeño surge del Imperio Romano, de la bestia que representa al Imperio Romano, y surge dentro de los 10, en el territorio de los 10. ¿Dónde estaba establecido el Imperio Romano? ¿Cuál era la capital del Imperio Romano? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál era la capital del Imperio Romano?
del Imperio Romano. Entonces, este cuerno pequeño iba a surgir de ahí de ese imperio, de Roma, y se establecería en Roma. ¿Hay alguna iglesia en Roma que sea mundial? Catholics. ¿Ah? La católica. La católica, la iglesia católica. Y de acuerdo a todas las características que hemos leído, este cuerno iba a convertirse en un poder religioso civil. Quiero decirles en esta noche, hermanos, Roma, ¿ustedes han visto alguna vez el Papa cargando la Biblia? No carga Biblia y no habla de la Biblia. ¿De qué habla el Papa cuando visita las naciones? ¿Ah? De política. Habla de política. No habla de religión. Quizás en algún momento mencione algo de Dios, pero generalmente lo que anda haciendo es levantando gente. Ahora, díganme ustedes si no se ha cumplido lo que esta profecía dice. Primeramente, el cuerno pequeño surge del Imperio Romano y surge después de los 10 cuernos y surgiría dentro del territorio donde estaba el Imperio Romano. Ahora, díganme ustedes a mí si la Biblia es verídica, es eficaz. Hermano, la Biblia no miente. Amén. La Biblia, hermano, si hay algún libro en el cual nosotros podemos confiar, es en la palabra de Dios. Amén. Porque todo lo que ha dicho la Biblia se cumple. Este cuerno pequeño, dice aquí la palabra de Dios, que iba a matar a los santos de Dios, iba a perseguir la iglesia. Ahora, la pregunta que no quiero que se me olvide, y es, ¿cuándo comienza este reino a gobernar esos 1260 años que iba a estar? Estas 3 tribus, que eran los éulos, los vándalos y los ostrogodos, la última tribu de ellos que este cuerno pequeño destruye fueron los ostrogodos. Los ostrogodos. Los ostrogodos eran la única tribu que le resistía a la iglesia que surgió en ese tiempo para comenzar su hegemonía. Y estos ostrogodos fueron derrotados y fueron sacados de Roma en el año 538. Los ostrogodos que gobernaban Roma fueron destruidos y fueron sacados de Roma por el general Belisario, mandado por el emperador Justiniano. Sacó a los ostrogodos de Roma en el 538. En esta fecha, como son sacados los ostrogodos que gobernaban Roma, Roma se queda sin gobierno, Roma se queda sin quien lo mande. Entonces ese emperador Justiniano lleva al sacerdote o al papa que estaba en ese momento para que comenzara a gobernar Roma. Y ahí en el 538 entonces comienza el Papa, que era la cabeza de la iglesia de Roma, a gobernar Roma. Ahora, si al 538 nosotros le sumamos los 1260 años que iba a tener hegemonía, control de todo, ¿a dónde nos lleva eso? Súmele usted ahí, si tiene su calculadora, sume 538 más 1260 años, ¿a dónde nos lleva eso? ¿Cuándo? Si comenzó en el 538, ese cuerno pequeño que se convierte en un poder civil religioso. ¿Por qué creen ustedes, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que el Papa tiene una tiara, que es una corona? Porque él es rey, él es un rey. Por eso carga corona. Porque ese cuerno representan reyes. Todos esos cuernos eran reyes. Y dijimos anoche que todas
esas naciones europeas al comienzo fueron gobernadas por monarquías. Y muchas de ellas han sido quitadas. Como Italia quitó a Mussolini, quitó al rey de Italia. En Alemania fueron quitados. Y en otros lugares, en Rusia también fueron quitados los zares. Así que, pero todos eran reinos. Entonces, sumemos 538 más 1260, ¿dónde nos lleva? A ver quién sacó la cuenta. 1798. 1798. Ese cuerno pequeño que Dios dice que perseguiría a los santos, que hablaría palabras contra Dios, que quitaría la ley, cambiaría la ley y los tiempos. Si usted va a la historia, busque la historia y quiera preguntar qué sucedió en la Edad Media. Esa Edad Media fue llamada la Edad Oscura. En la historia es llamada la Edad Oscura. Porque durante este tiempo de 1260 años las Biblias fueron confiscadas. Nadie podía leer la Biblia. La Iglesia Católica no permitía que la Biblia se leyera. Y todo aquel que tenía Biblia era arrestado, era llevado a la hoguera, era quemado, era matado. Durante este tiempo, ustedes han oído hablar de la Inquisición. Ustedes han oído, hermano, usted ha oído hablar de la Inquisición, ¿verdad? Vaya a la historia y averigua cuándo comienza la Inquisición. La Inquisición comienza en el año 1118, en Francia comienza la Inquisición. En Francia. Búsquenlo ahí en la historia. Hermano, esto es historia. Por eso les dije cuando comenzamos que Dios nos iba a revelar todo lo que iba a pasar con la iglesia durante la historia. Y si nosotros queremos conocer dónde va la iglesia, qué ha pasado con la iglesia a través del tiempo, tenemos que ir a las profecías y a la historia. Entonces, tenemos que durante este periodo de tiempo se levanta la persecución, se levanta la Inquisición, se levantan todas las enseñanzas que no son bíblicas, que se están predicando en este tiempo, donde los apóstoles predicaron que iba a haber un infierno. En el Antiguo Testamento, no sé, todos los patriarcas, no, para eso ellos no tenían desconocimiento de eso. Cuando Abraham murió, Dios le dijo, tú vas a ir al descanso y te levantarás en los últimos días. Cuando Daniel murió, en el capítulo 12 de Daniel, usted lo puede leer que en el último versículo Dios le dice a Daniel, Daniel, vas a ir al descanso y te vas a levantar de nuevo al final del tiempo para recibir tu recompensa. Eso fue un invento de la Iglesia Católica, hermano. Todas las enseñanzas que hoy en día tenemos surgen en este periodo de tiempo. ¿Y dónde surge? ¿Dónde en la Biblia dice que el domingo es el día de reposo del Señor? Búsquenme un texto en la Biblia que diga que el domingo es día de adoración del Señor. No existe. No existe. En la Biblia se menciona el primer día de la semana 8 veces, pero se llama primer día de la semana. 8 veces en el Nuevo Testamento se menciona el domingo como primer día de la semana. Nada más. Si usted va al capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles que se escribió después que la iglesia cristiana se funda, si va al capítulo 15, al capítulo 16, al capítulo 17, va a encontrar que después de la muerte de Cristo, los apóstoles siguieron observando el sábado, siguieron reuniéndose el sábado. Así que el sábado, cuando los discípulos vivían y cuando Cristo vivía hasta el año 100, el sábado era el día de reposo para la iglesia cristiana. No hay en la Biblia un lugar donde diga que el domingo es el día de reposo del Señor. La Biblia dice que el día de reposo del Señor es el séptimo día. ¿Y cuál es el séptimo día? Sábado. Vaya al calendario. El calendario comienza en el domingo. Han tratado de cambiar eso y no han podido cambiar eso. ¿Por qué no lo han podido cambiar? Porque la semana fue hecha desde la creación, hermano. Y cuando Dios comenzó a crear el mundo, Dios, el primer día hizo esto, el segundo día hizo esto, el tercer día hizo esto, el cuarto día hizo esto, hasta que llegó el séptimo. La Biblia dice que el séptimo día fue el día que Dios bendijo, y el día que Dios santificó, y el día que Dios reposó. Amén.
Por eso no lo han podido cambiar, porque el único ciclo de tiempo que Dios dio desde la creación fue la semana. Y el hombre no ha podido cambiar la semana. El domingo sigue siendo el primer día. Lunes, segundo día. Martes, tercer día. Miércoles, cuarto día. Jueves, quinto. Viernes, sexto. Y sábado, séptimo. La Biblia desde Génesis dice, y Dios reposó el séptimo día, porque en el séptimo día hizo la creación y todas las cosas que nosotros vemos y tenemos. Y reposó Dios en el séptimo día. Así que todas, dice aquí la Biblia, que este cuerno pequeño perseguiría a los santos, destruiría la verdad, cambiaría los tiempos y la ley. ¿Por qué? ¿A qué se refiere cuando dice cambiaría los tiempos y la ley? Noten ustedes que el sábado, dentro de los 10 mandamientos, es el único que se refiere a tiempo. El sábado es el único mandamiento que se refiere a tiempo. Por eso entonces la Biblia dice que este cuerno pequeño trataría de cambiar los tiempos y la ley. ¿Se cumplió lo que la Biblia dice? Todo está cumplido, hermanos. Todo ha salido como Dios lo ha predicho. No importa cuán complicadas han sido las cosas, pero todo se ha cumplido como Dios lo ha dicho. Así es que entonces todas esas enseñanzas que en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento y aún en el tiempo de los apóstoles y de Cristo no se conocían, surgieron en este tiempo de 1260 años, porque este cuerno pequeño es un poder religioso que va a ir en contra de la verdad. Y todavía está yendo en contra de la verdad. Y terminaremos el mundo, y el mundo se va a terminar, y este cuerno pequeño que está en Roma va a seguir tratando de destruir la verdad de Dios. En Mateo 9:3, hay una experiencia donde llevan un paralítico delante de Jesús para que lo sane. Ustedes se acuerdan que en la Biblia hay una escena donde dice que cuando esta gente llegó al paralítico, había una multitud en la puerta de la casa y no podían entrar porque había mucha gente que no los dejaba entrar. Entonces ellos abrieron un hoyo en el techo de la casa y bajaron al paralítico por el techo de la casa y lo pusieron en medio de la casa donde Jesús estaba sentado y lo bajaron ahí en el frente de Jesús. Y entonces Jesús le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Y los judíos que estaban allí, que no creían que Jesús era Dios, o era el Cristo, o era el Mesías, los judíos dijeron en su mente: ¿y quién se cree que siendo hombre quiere perdonar pecados? Ese era el pensamiento de los judíos que estaban allí. ¿Quién es este que se atreve a querer perdonar pecados? Si el único que puede perdonar pecados es Dios, decían los judíos en la mente. Y Jesús, que lee la mente, Jesús que sabe los pensamientos y tus sentimientos, Jesús te lee todo. Nosotros somos carta leída delante de Dios. Nosotros no le podemos esconder nada a Dios. Usted se puede meter en un cuarto oscuro y Dios sabe en qué parte del lugar del cuarto oscuro usted está y en qué está pensando que esté en lo oscuro. Dios conoce todo. Entonces los judíos dijeron: ¿quién es este que cree que puede perdonar pecados? Este es un blasfemo, dijeron. Este lo que está haciendo es una blasfemia, lo que está diciendo. Y entonces Cristo le dijo a ellos: para que sepáis que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, a ti te digo, le dijo el paralítico, levántate y anda, tu fe te ha salvado. Amén. Y el paralítico se levantó inmediatamente y se fue a su casa feliz y contento con su vida perdonada. Hoy
hoy en día, los únicos que representan la iglesia católica, los sacerdotes, la gente se va a confesar delante de ellos y le dice, el sacerdote dice, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué le dijeron los judíos a Cristo? Le dijeron blasfemo, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Y cómo es posible entonces que ahora un sacerdote vaya a la gente en una casilla, se siente en una casilla y el otro lado está el sacerdote y padre cometió un pecado? Tu pecado te es perdonado, le dice. ¿Y a dónde saca él eso? Si los judíos decían que Cristo era un blasfemo por perdonar pecados, ¿quiénes son ellos para perdonar pecados? Esa enseñanza, ¿qué dijo la profecía? Que ese cuerno echaría por tierra la verdad, hablaría palabras contra el Altísimo. ¿Qué quiere decir palabras contra el Altísimo? Quiere decir que tomarían el lugar de Cristo. En estos momentos explicamos en una de las conferencias pasadas que el único que está arriba como sacerdote, como intercesor entre Dios y nosotros es Cristo como sacerdote. Él es el único que a nosotros podemos llevarle nuestras faltas y nuestros pecados, y Él es el único que cuando nosotros confesamos le dice al Padre, Padre, yo morí por Él. Amen. Perdónalo. Y usted, después de haber confesado su pecado, usted se levanta aliviado, porque siente que Cristo lo ha perdonado. Y aquí la profecía dice que iban a hablar palabras contra el Altísimo. Está tomando el lugar de Cristo Jesús. Millones y millones de gente, en vez de arrodillarse en su casa, en vez de confesar sus pecados al único que los puede perdonar, van a un sacerdote humano que también es pecador, que también va a morir como ellos, porque es pecador. Por eso dice la profecía que este cuerno hablaría palabras contra el Altísimo. Por eso, hacemos hincapié, como dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. La única que puede aclarar nuestra mente y nuestras confusiones es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros damos estas conferencias, para poder explicar para alguien que no la entienda, para alguien que quizás nunca ha escuchado lo que estamos hablando en esta noche. Para eso Dios envía mensajeros para que expliquen la palabra de Dios. Y yo doy gloria a Dios en esta noche porque Dios me ha dado esta oportunidad a mí de poder aprender, para poder compartir. Yo no conocía nada de la Biblia. A mí nunca me llevaron a una iglesia cuando yo era un niño. Y está mi hermana. Nunca, de niños, los padres nos hablaron que de alguna iglesia o de Dios. No, nosotros nos crecimos como unos burritos ahí corriendo a los alrededores de la casa. Por eso fue que yo me volví lo que fui, porque yo no tenía ningún principio, ningún conocimiento de Dios. Cuando yo salí de mi casa a los 18 años, porque mi papá era bien rígido, y no nos dejaba ni jugar. Y cuando yo salí a los 18 años, miren, mi hermano, yo fui el muchacho más feliz de mi vida cuando salí de la casa de mi padre. Cuando debería ser lo contrario, ¿verdad? Uno quiere estar con los padres y la madre. Pero yo lo que quería era salir fuera de mi papá. Y cuando salí a los 18 años de la casa, fue cuando comencé a trabajar en los barcos. Y en los barcos me volví. Pero Dios me ha traído, Dios me buscó y Dios me encontró. Y Dios me hizo el llamado. Y Dios me ha dado la oportunidad ahora de poder compartir y aprender la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y en Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Hermanos y amigos, en esta noche te quiero decir una cosa. Solo hay una iglesia y una verdad. No hay dos verdades. No hay tres verdades. Hay una sola verdad. Jesucristo dijo en Mateo 16, 18, y sobre esta roca que era Él mismo, fundaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, dijo mi iglesia. Hay una sola iglesia. Es deber de cada uno de nosotros encontrar cuál es la verdadera iglesia de Dios. Porque en Mateo 7,
20 y 21 y 22, la palabra de Dios dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 en tu nombre hice milagros, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice muchas cosas. Y Él les dirá: apártate de mí que no te conozco. Apártate de mí que no te conozco. Y esos textos, hermanos, cuando dice, y muchos me dirán en aquel día, yo hice en tu nombre milagros, yo profeticé en tu nombre, se está refiriendo a cristianos que hoy dicen que hacen milagros, que hacen un montón de cosas. Y Él os dirá: apártate de mí que no te conozco. Por alguna razón va a ser, porque verdad solo hay una, iglesia solo hay una. Y nos toca a nosotros, hermanos, a través de la palabra de Dios, entender cuál es la verdadera iglesia. No sé si en los temas que vienen vamos a ver cuáles son las características de la verdadera iglesia. Es importantísimo. Bíblicamente, cuáles son las características para que nosotros entendamos bíblicamente cuál es la verdadera iglesia. Porque la Biblia, Dios no ha dejado nada oculto para nosotros. Dios ha explicado todo de una forma que si nosotros estudiamos la Biblia, vamos a encontrar lo que Dios dice y nunca vamos a estar en nosotros a la oscuridad ni en el error. Porque Dios es Dios y Él quiere salvarnos, Él quiere llevarnos a la verdad. Amén. El propósito de Dios es salvarnos, hermanos. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que se visten como ovejas, pero son lobos rapaces. Y en Mateo 24:24 el Señor dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas en los últimos días. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Mucho cuidado, hermano, con lo que estamos creyendo y aceptando. Hay dos poderes antagónicos que están luchando por la vida del ser humano. Hay dos poderes antagónicos que están luchando por la vida suya y por la vida mía. Hay un enemigo de Dios que se llama Satanás, el diablo. Se rebeló en el cielo y fue sacado del cielo y ha venido a la tierra a destruirnos a nosotros. Pero Dios ha levantado su bandera en la cruz del Calvario. Amén. Dios derramó su sangre para que nosotros pudiéramos encontrar la verdad, para que nosotros fuéramos perdonados y salvados. Quiera Dios, amigo y hermano, que me escuches en esta noche. Dice Mateo 7, y con esto termino, dice Mateo 7, 24 y 25, edificar sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. Quiera Dios, es mi deseo, es mi oración y el propósito de haber venido desde la Florida a compartir la palabra de Dios con ustedes, es que ustedes conozcan la verdad. Que Dios me les bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie para estar en la primera oración final. Gracias por haber venido, que Dios me les bendiga, que tengan una feliz noche y que mañana podamos seguir disfrutando de la palabra de Dios y de la verdad de Dios. Amoroso Dios, Padre eterno, gracias, porque tu palabra es la lámpara que alumbra nuestro camino y nuestra mente y nuestra vida. Tú has dejado tu palabra con el único propósito de que todo aquel que quiera aprender y busque, tú has dicho que tú le hablarás y le esclarecerás todas las cosas. Y en esta noche te damos gracias porque tu palabra nos ha alumbrado. Permite, oh Consolador Divino Espíritu Santo, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestra vida. Que ponga inquietud en nuestra mente, porque el mundo se está resquebrajando, el mundo está llegando a su fin, creamos o no lo creamos, aceptemos o no lo aceptemos. El mundo va a terminar, porque tu palabra en 2 de Pedro 3:9 dice que el mundo va a terminar y será destruido con fuego y azufre. Señor,
¿Cuánto deseamos estar contigo para siempre? Permítenos el gozo de poder aceptarte y conocer tu verdad. Bendice a los que en esta noche han asistido a escuchar tu palabra. Guárdalos y cuídalos al regreso de su hogar y que mañana podamos seguir estudiando tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor. Amén. Amén.